paz del Señor, hermanos. Dios les bendiga. En este día quiero compartir un pasaje bíblico. Se encuentra en San Mateo capítulo 7, versículo 1. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, hasta ahí la palabra amén. Bueno, hermanos, en este día venía este pensamiento a mi vida y quería compartirlo con ustedes y espero que les sea de bendición, que podamos buscar a Cristo Jesús sobre todas las cosas y no nos enredemos en contiendas y no nos enredemos en disputas que para nada edifica el cuerpo del Señor, que para nada edifica la iglesia, sino que trae todavía cosas peores para la vida de uno y para la vida de los hermanos. División. El enemigo lo primero que quiere es dividir el cuerpo, porque él sabe, como dijo el Señor, un reino dividido contra sí mismo no permanece. Entonces lo que el Satanás quiere es dividir la iglesia, dividir a los hermanos, que haya contienda. Por eso el perdón y el amor son dos armas poderosas en la vida del creyente. Cuando uno perdona se rompen cadenas, cuando uno ama rompe cadenas que hay en otros quizás que les cuesta la fraternidad y le cuesta el compañerismo, pero si podemos hacer caso de estas palabras del Señor sin juzgar, ¿no? Como dice el apóstol Pablo también, que sirvamos al Señor sin murmuraciones, sin disputas, sin contienda. Tenemos que enfocarnos en el Señor. Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pedro mismo, cuando estaba el Señor caminando por las aguas, le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven. Y él salió de la barca y empezó a caminar por el agua. Dice, pero cuando miró a los costados y vio el viento y la lluvia, dice que tuvo temor y se hundió. Y el Señor extendió la mano, los levantó y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué temiste? Entonces, ese es un ejemplo claro que cuando empezamos a mirar al resto, empezamos a mirar a los costados, empezamos a desviar la mirada del Maestro, viene la caída, viene el hundimiento. Así que en este día, hermano, le animo para que ponga sus ojos en Jesús y pueda meditar en la palabra, no juzgar. Hoy vivimos en un tiempo donde es fácil señalar con el dedo y ese es el trabajo del enemigo, señalar, apuntar, condenar, juzgar. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a la idea de lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. No juzguéis para que no seáis juzgados. Hermanos, si uno no quiere ser juzgado, no debe juzgar. La palabra habla por sí sola. No tengo que hacer un estudio profundo de este texto, porque es un texto que es sencillo para leerlo, ¿no? Quizás para hacerlo no es tanto, pero ahí está nuestra lucha y ahí está donde nosotros tenemos que afirmar nuestros corazones y ponernos a disposición de la palabra, ¿no? Para cumplirla. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Así que nada, hermano, eso es lo que quería compartirle hoy, que podamos mirar a Cristo, a Jesús, al Señor, al Hijo de Dios, que salvó nuestra vida, salvó nuestro corazón del pecado, para reconciliarnos con el Padre por medio de su sangre, por medio de su sacrificio en la cruz. Que podamos amar a nuestros hermanos sin juzgar a nadie, sin juzgar a la gente también. Muchas veces veo y lo he visto en muchos lugares, como la gente no va a la iglesia o no quiere ir a la iglesia porque los acusan, los juzgan, los condenan. Cristo mismo vino a la tierra y dijo, yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Pero esta palabra que yo hoy les hablo, en el día postrero le va a juzgar. O sea, que es su palabra la que va a juzgar. Pero él mismo no dio condenación a nadie. Él dijo, esta palabra que yo les hablo hoy, por eso vino, para enseñarnos, para darnos su palabra y para mostrarnos
que si no hacemos su voluntad seríamos condenados, seríamos juzgados. Pero no tenemos derecho ni autoridad de juzgar a nadie. Dios le da a cada uno conforme a su voluntad y tenemos que entender que no a todos nos es dado lo mismo de la misma manera. No todos somos el mismo miembro del cuerpo, como dice el apóstol Pablo, que la iglesia en Jesucristo es un cuerpo y somos varios miembros que formamos parte de un cuerpo. Tenemos que entender que cada miembro tiene su tarea, su trabajo, su responsabilidad, su tarea, sí, y no podemos nosotros mirar lo que hace otro, sí, siempre y cuando no sea algo de condenación, ¿no? Porque Pablo el apóstol también nos manda a exhortarle al hermano, a animarlo, nos manda también a animarle, a exhortarle, así que para que se corrija, ¿no? Para que se enderece, hay que enderezar lo torcido, dice la palabra, ¿no? Para que lo torcido no se salga del camino, para que lo derecho no se salga del camino y lo torcido se pueda encaminar, pero siempre con mansedumbre, y siempre poniéndote como ejemplo a ti mismo, dice el apóstol Pablo. O sea, si vamos a hacer este trabajo, esta tarea, y el Señor nos manda, seamos ejemplo, hermano. A veces es feo ver que uno no es ejemplo en ciertas tareas, en ciertas actividades o en ciertas áreas de su vida, y quiere exhortar a otro y no funciona así, hermano. Tenemos que ser ejemplo en todo, y más si queremos enseñar a otro y si queremos corregir a otro. Tenemos que nosotros primero ser correctos. Por eso dice el Señor en el versículo 4: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja del tuyo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, este texto muchos lo confunden, pero no está diciendo, dice, no juzguéis para no ser juzgados. O sea, no hay que juzgar, pero no está diciendo que no podamos sacar la paja del ojo del hermano. Podemos, se puede, porque el Señor dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea que nosotros, si sacamos la viga de nuestro ojo, veremos bien para poder sacar la viga, para poder sacar la paja del ojo del hermano. Pero tenemos que ser ejemplo, hermano. Tenemos que vivir una vida decente, una vida piadosa, una vida con temor y santidad a nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dador de su Espíritu Santo, para que podamos entender su voluntad y podamos cumplir con estas palabras. Toda la palabra es poderosa, y si la podemos trasladar a las obras, no, porque por fe el justo será salvo, pero Santiago dice también, sin fe, sin obras la fe es muerta en sí misma. O sea, fe y obras van acompañadas. No podemos decir yo tengo fe pero no tengo obras. Tenemos que hacer obra conforme a la fe que nos fue dada. Y esto es un texto que hay que meditarlo y mucho, porque muchas veces uno juzga sin darse cuenta. Y no debe ser así. No podemos estar juzgando al otro, hermano. Y menos entre nosotros y a la gente, porque la gente que viene a Cristo, dice la palabra, hay una palabra donde el Señor los reta a los fariseos y le dice, ustedes no entran y a los que quieren entrar se lo impiden. O sea que tenemos que afirmarnos en el Señor Jesucristo y en su palabra. Que podamos leer su palabra, meditar todos los días en lo que el Señor nos habla, porque es para provecho, es para vida eterna. Estas palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, dijo el Señor. Así que, hermanos, Dios les bendiga, que tengan un excelente día y que puedan meditar en la palabra del Señor. Amén.